¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en que nos estés sintonizando. Agradezco la amable invitación a la actual presidenta Nexieli de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, tan honorable invitación que me ha realizado para dar este tema tan interesante y tan lleno de aristas que en un momento vamos a ir revisando. Me presento, mi nombre es María Guadalupe Carrillo Aguilar, soy licenciada en enfermería, tengo una maestría en tanatología, soy expresidenta de AMEMPTI, Consejo Consultivo hasta el día de hoy, y pues muy bien, empezamos a revisar el tema que me pidieron impartir, que son los retos de comunicación en el entorno sanitario, y vienen 3 puntos interesantes: humanización, empoderamiento y seguridad en la persona enferma o bien persona gravemente enferma. Si me permiten ustedes, pues bueno, vamos a empezar. Una breve introducción, realmente me agradaría muchísimo que la revisaran, que la estuvieran analizando cada uno de esos puntos. Y pues bueno, permítanme ustedes. Las habilidades comunicativas en la relación médico o bien, voy a corregir, equipo interdisciplinario, médico, enfermeras y todo lo que conlleva lo que es el cuidado de la persona enferma y además al cuidador primario. Esto va a influir de una manera sumamente importante e interesante en el logro de los mejores resultados en la salud en la persona enferma. Llámese biológica, psicológica, social, espiritual, funcional, subjetiva, de ambas partes. Diría yo, de las 3 o 4 partes: médico, enfermeras, persona enferma y cuidador primario o bien la familia en su totalidad. ¿Qué se busca en esta parte? Pues bueno, un altísimo nivel de satisfacción en cuanto a la persona enferma y los familiares, en busca de su cumplimiento, ¿sí? Llevando a cabo un plan terapéutico en eficiencia clínica, desde un punto de vista interdisciplinario. Vamos a manejar un rubro muy interesante, la comunicación. No crean, no vamos a estar revisando de qué manera nos comunicamos, cuál es la forma y cuál es la dirección en cómo tú te comunicas, en cómo tú escuchas. No es así. Vamos a revisar algunos otros puntos interesantes que te van a llamar la atención. ¿Cuáles son estos puntos? Pues bueno, ya les comento: comunicativo, interactivo y perceptivo, así como algunas funciones que tienen estas partes, ¿sí? Y dentro de ellos viene informativa, afectiva, valorativa y reguladora. Qué interesante. También es de importancia comentarles que hay barreras comunicativas, ustedes ya las han de conocer bastante bien. La comunicación es satisfactoria y efectiva entre las personas, y más todo en la persona enferma y en los familiares. Ya les comparto, la persona enferma y la familia está en duelo porque la persona enferma ha perdido totalmente la salud, un rubro interesante para que lleve a cabo su día a día, y que con eso conlleva todo el desequilibrio dentro de como parte de la familia, en el cual esa persona enferma o gravemente enferma se encuentra. Con estas imágenes quisiera yo mostrarles que la persona es un altísimo porcentaje que se convierte en sociable. ¿Por qué sociable? Porque tiene una relación bastante grande en cuanto a su persona para con los demás. Obviamente, y estas habilidades pues se encuentran totalmente fuera del contexto, ¿no? La persona se va a definir por su condición de sociabilidad. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros, y te invito a ti, estimado colega, en cierto momento te has detenido a estar solo? ¿De qué manera te buscas estar solo y conocerte un poco más? Luego entonces, y en este sentido, con ello vamos a revisar que se puede intercambiar de una parte de ideas, es un cambio bidireccional, tanto de ti para con los demás y viceversa.
¿Qué se lleva a cabo con todo esto? Pues bueno, se busca la forma de cómo interactuar, de cómo enseñar, de cómo demostrar. Fíjate muy bien, ¿sí? Obras, destrezas, ¿sí? Tus sentimientos en algún momento dado, tus ideas, de qué manera las estás interpretando para con cada uno. Recuerda algo interesante. Primero debe ser contigo mismo y después con todos los demás. ¿Cómo te interrelacionas tú? Y después cómo te relacionas con tu entorno, ¿sí? Con toda la sociabilidad. A estos procesos se deben sus mejores y mayores logros para poderse interaccionar, ¿sí? El ser humano para con los demás. Luego entonces, al comunicarse con pensamientos y emociones, las personas viven y se expresan. Cuando el objeto de comunicación son sus creaciones y experiencias, luego entonces esto incrementa más allá la comunicación, tanto como individuo para con los grupos de los cuales se están interrelacionando. Obviamente todo esto va a enriquecer de una manera significativa para todo un logro de lo que conlleva. Sin embargo, aquí quise colocar esta diapositiva en donde me llama muchísimo la atención. ¿Cuántos de nosotros como colegas, como personal de enfermería o como parte del equipo interdisciplinario, simplemente nos detenemos a revisar todas las formas de comunicación? En algún momento te has topado con una persona que debas aprender el lenguaje de señas? Es pregunta. En su momento, ¿te has detenido a revisar esta parte? ¿Sí? ¿De qué manera te comunicas? ¿Cómo es el proceso de comunicación entonces? La comunicación va a devenir, es un requisito sumamente indispensable para la existencia del hombre y es uno de los factores sumamente importantes en su progreso social. Casales plantea que al ser uno de los aspectos medulares, fíjate muy bien, medulares de cualquier tipo, ¿sí? De actividad humana como tal, ¿sí? Y así es una condición para que totalmente este desarrollo de la individualidad, primero, y después la sociabilidad para con todo el contorno, ¿sí? Se lleve a cabo, se lleve como una comunicación, se refleje como tal y se crea y además se cubre una necesidad muy objetiva del ser humano, la comunicación. Y esto se lleva a cabo en cooperación con mutuas, entre otras personas. Hace rato les comentaba, es bidireccional. Sigue siendo y será todo el mundo, toda la vida bidireccional. Debe ser así. Durante este proceso de comunicación, los sujetos o las personas, más bien, se disculpe, las personas involucradas van a influir de una manera significativa. ¿Vale? ¿De qué manera? Pues van a interactuar sus objetividades a través de los procesos de externalización e internalización. Dos palabras muy interesantes. Primero yo y después para con los demás. ¿De qué manera me voy a comunicar? Unido a esto, se va a producir una redefinición y configurar toda la subjetividad, donde esta realidad a través del otro, donde yo voy a proyectar y donde yo voy a observar de la otra persona de qué manera se va a llevar a cabo una comunicación y de qué forma. Qué interesante. Pero otra vez, estimado colega, ¿te has topado con alguna persona con capacidades diferentes y que tengas tú que buscar la forma de cómo comunicarte en el área laboral? Quizá no nada más con el lenguaje de señas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido personas enfermas con otro dialecto, con otro idioma? ¿Son barreras o son áreas de oportunidad? Es meramente pregunta, ¿sí? Ya dependerá de cada uno de nosotros de qué manera nosotros la vamos a llevar a cabo, de qué forma te vas a comunicar, qué alternativa de solución vas tú a obtener o a llevar a cabo para poder concluir lo que es el proceso de una comunicación y además totalmente efectiva. Aunado a eso, imagina qué interesante. Muy bien, observen ustedes que hay algunos elementos ligados a tal como es la comunicación. Sí, esta palabra también a mí me llamó muchísimo la atención, comunicativo.
En algún momento de la vida, nosotros hacemos bromas de cierta persona, en mi caso, ¿sí? De que soy muy comunicativa, no quiere decir con eso de que yo tenga demasiada comunicación con algunas personas. No, realmente esto se lleva, que es un intercambio de información, ideas y criterios entre los participantes en la comunicación. Interesante, ¿verdad? Comunicativo es igual al intercambio de información. Qué bonito se escuchó esa parte, ¿no? El otro punto es lo que es interactivo, otro elemento, ¿sí? Esto de ser interactivo no es más que un intercambio de ayuda. Escuche bien, por favor. Intercambio de ayuda y concurso en la comunicación. En las relaciones, vaya, con acciones de planificación en cuanto a la actividad que se lleva a cabo de una manera bidireccional. Esta palabra de bidireccional me gusta mucho, y más cuando se habla de comunicación. No debe de ser solo de una dirección, en una dirección, no, debe ser de ambas. ¿Sí? Otro elemento que está ligado a la comunicación, vaya, es perceptivo, aspecto perceptivo. ¿A qué se refiere con esto? No es más que un proceso de percepción de los comunicadores para con los demás, ¿sí? Es el cómo se perciben ambos en este proceso de comunicación. Vaya, esto va a depender la comprensión y efectividad en el intercambio comunicativo. Estos tres aspectos sumamente importantes e interesantes para que se lleve a cabo comunicación de una manera bidireccional. No lo olvide, por favor. Bidireccional. Pero ¿qué otra parte necesitamos para que se lleve a cabo una comunicación totalmente efectiva? Y fíjese nada más en el ámbito del sector salud, más con personas que tienen alteración en alguna parte de su cuerpo, que totalmente no nos están poniendo atención. Ellos están inquietos por todo lo que está conllevando los intercambios que tiene su hemodinámica, ¿sí? El cuerpo, totalmente, o propiamente dicho. Hay funciones fundamentales que se requieren para que se lleve a cabo una perfecta comunicación, o se busque la perfección en la comunicación, ¿sí? Dentro de estas funciones está la informativa. ¿A qué se refiere con esta función informativa? Esto no es más que comprender el proceso de transmisión y recepción de dicha información. Pero ¿cómo llevarla a cabo? Cuando la persona está totalmente de duelo, no tiene el 100% de toda la alteración, de toda la atención, ¿sí? De lo que se le está transmitiendo en un momento dado. ¿Cómo llevarlo a cabo? Pero vaya, viéndola como un proceso totalmente de interrelación, ¿sí? A través de esto que es de la parte informativa, el individuo se va a apropiar de la experiencia histórica de la humanidad. Esto es lo que busca. ¿De qué manera lo puede llevar a cabo? Y estimado colega, ¿cómo lo llevarías a cabo? Otra función es la afectivo-valorativa. Son terminologías un tanto diferentes de lo que estamos acostumbrados, si se van dando cuenta. Esta función afectivo-valorativa es muy importante, totalmente en la estabilidad emocional de las personas, ¿sí? Y su realización personal. A través de esta función, vaya, el hombre forma una imagen de sí y de los demás. No quiero decir con esto que esta parte nos esté llevando a que hagamos juicios, totalmente todo lo contrario, ¿no? Desde otro punto de vista, esta función afectivo-valorativa busca totalmente una imagen de sí y de los demás, ¿sí? Una forma interesante de comunicación. Ahora bien, la función reguladora. Por este medio o intermedio, ¿sí? Va a lograr la retroalimentación que tiene lugar en todo el proceso de comunicación. Interesante. Esta función reguladora sirve para que cada participante
conozca el efecto que ocasiona su mensaje y para que pueda evaluarse a sí mismo. Vaya, entonces, dirían ustedes, ¿y cómo aterrizo todo esto? Para lo que conlleva la comunicación del equipo interdisciplinario. Permítanme ustedes continuar y lo vamos a revisar. Sin lugar a dudas, condiciones que van a facilitar una correcta comunicación, ¿sí? Pues bueno, veamos esto. Nos habla esta parte de, de favorecer un clima psicológico de una manera favorable, ¿sí? Debido en el que el proceso de comunicación, ¿sí?, es el que permite que las personas se interrelacionen, así como también se vinculen totalmente a través de las diferentes actividades y con ello engloben, qué interesante palabra, engloben totalmente la vida de sí y de la de los demás, la vida cotidiana, de qué manera hacerlo. Vaya. Aquí se va a imponer, ¿sí?, una forma de prestarle atención a cómo se está desarrollando estas habilidades que van a potenciar totalmente esta capacidad humana. Y nos manejan estos tres rubros. Clima psicológico favorable. De esta forma se va a buscar la seguridad, la confianza, ¿sí? Hay que ser positivos. Y aquí entra y da cabida la palabra empatía o empatizar, entre otros aspectos, ¿no? Se van ustedes dando cuenta que no necesariamente se requiere revisar esta parte de los canales de comunicación. Se puede revisar desde otros puntos de vista, desde otras aristas. Pero bueno, ¿qué condiciones más tenemos que van a facilitar una correcta comunicación? La capacidad, ¿sí?, de habilidades de escucha. Me voy a detener aquí y voy a abrir un paréntesis, estimado colega. Escuche bien. Y en su momento lo había expresado. Vale. Si en una conversación te sorprendes hablando tú más que la otra persona, sorpresa, no sabes escuchar. Ojo con eso. Si yo le digo que debo de tener capacidades y habilidades para llevar a cabo una buena escucha, debo empezar por mí. Es correcto. Sí. Entonces, aquí debo de tener adecuadamente desarrolladas totalmente, ¿sí?, en los participantes del proceso comunicativo. ¿De qué manera yo debo de adquirir estas habilidades o bien herramientas, si usted gusta llamarle así, para tener una escucha activa ante una persona o bien ante un grupo? ¿Sí? Y la otra parte, que es que forma parte de las condiciones que facilitan una correcta comunicación, no es más que la asertividad. Pues bueno, ¿qué se refiere con esto? La asertividad se refiere que cuando se habla de aprender a ser asertivos, esto no es más que significar promover el desarrollo de las habilidades, ¿sí?, que van a permitir ser personas directas, personas honestas, que expresen en las comunicaciones de una manera directa, como bien lo dice, de una manera segura, defensora de un autorrespeto primero y después a los demás, y además que sean diestros para hacer sentir valiosos a todos los demás. Qué interesante y qué importante es esta parte. Luego entonces, aquí hay un elemento que no podría faltar. Siempre debe procurarse encontrar una solución. Qué interesante. Y entra la palabra o la expresión ganar, ganar. O sea, hay que dirigir el acto comunicativo en un sentido que beneficie a los participantes en él. Dirías, ¿cómo lograr esta parte? ¿Cómo traspolarlo a lo que es el cuidado de este enfermero? ¿Cuántas veces lo has hecho de una manera empírica y hasta el día de hoy te ha sorprendido que lo has estado haciendo de una manera científicamente comprobada? Qué interesante. Hay otra parte de forma aquí que conlleva
en cuanto al entendimiento mutuo y comunicación efectiva se refiere. ¿Qué se busca entonces? ¿Qué debo yo de comprender cuando estoy ante una persona? Y además una persona enferma. Debo responder a la realidad en la que se encuentra o nos encontramos en ese instante. Debo de estar en el aquí y en el ahora. Debo de orientarlo como tal. Esa persona que está padeciendo. Esa persona que ha perdido la salud en ese momento. Además, este entendimiento mutuo me lleva también a ajustar a normas sociales. Sin embargo, esto está justificado. Sí, así es. Las normas sociales, lo que tú gustes y mandes dentro de la institución. Normas, políticas, protocolos, procesos, todo esto está justificado, todo esto está revisado de una manera científica y se lleva a cabo como tal. Entonces, esto se apega a lo que son y se dice que se ajusta a determinadas situaciones, totalmente. Ahora bien, dentro del entendimiento más, hay que ser sinceros, hay que tener veracidad en cuanto uno, ¿sí?, se refiere y se comunica para con los demás. ¿A qué se refiere esto? Que no debemos engañar en ningún momento a la persona enferma y mucho menos al cuidador primario, a ninguno de los dos. No digo que lo hagas, estimado colega. Sin embargo, en una comunicación efectiva del equipo interdisciplinario para con la persona enferma y el cuidador primario, o bien la familia completamente, debemos ser sinceros, veraces. Totalmente de acuerdo. Y atraigo a tu mente, ¿cuántas veces has escuchado la comunicación que se lleva a cabo? Y totalmente está fuera de lo que les estoy compartiendo. ¿No es veraz? ¿No es sincera? ¿Qué información se le da? ¿Cómo se lleva a cabo esta comunicación? Debe ser comprensible, inteligible, algo complejo en un momento dado. ¿Has estado tú presente cuando se lleva a cabo la comunicación o bien el diagnóstico, el tratamiento del cual el médico está haciendo, está llevando toda esa información para con la persona enferma y el cuidador primario? Solo te solicito que en ese momento hagas un alto y escuches todavía más allá de qué manera se está expresando el médico, qué terminología utiliza o bien utilizamos cuando estamos dando dicha información. En realidad nos estamos llevando o nos estamos refiriendo a la persona. ¿A cuál persona? ¿A qué grupo de personas lo estamos haciendo? ¿Sí? No podemos faltar, no podía faltar esta parte de lo que son las barreras comunicativas, o bien barreras de comunicación efectiva. Observa esta imagen. ¿De qué manera te comunicarías con este paciente, esta persona enferma? ¿Correcto? ¿De qué manera te comunicas con él o con ella? ¿Cómo lo realizas? Me gustaría escucharte. ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo lo llevan a cabo? Hay barreras de comunicación muy interesantes, muy interesantes. Muchas veces nos hacen llegar. Escucha, ¿qué necesita? Le escucho. Y mi pregunta es para ti. ¿De qué manera lo escuchas? ¿De qué manera llevas a cabo la escucha activa? Hay muchos parámetros para que tú lleves a cabo una escucha activa. Recuerda, hazlo primero contigo. Escúchate tú. ¿Te sabes escuchar? Si es así, créeme que vas a saber escuchar a los demás. Y si no, haz un alto en el camino. Inténtalo, realízalo. Te comparto las siguientes barreras de comunicación efectiva: sociológico y psicológico. No vamos a hablar mucho, sin embargo, sí las vamos a revisar. Desde el punto de vista sociológico, hay
tiene una base como tal y además se lleva a cabo por causas sociales objetivas, por la pertenencia de los participantes a distintos grupos. Y eso ya lo vimos desde la primera, segunda diapositiva. ¿Sí? El ser humano es sociable, 100%. El que me diga que no, que sabe vivir totalmente solo, sin ningún día de llevar a cabo una reunión o de hablarle a alguien, ¿qué cree? No le creo. Revísela. Revísela. Es muy diferente a estar solo, a vivir 100% solo. El ser humano es altamente sociable. ¿Sí? Además, esto origina concepciones muy interesantes desde la parte fisiológica o filosófica, ¿bien? O ideológicas, perdón, ¿sí? Religiosas además y culturales, de distintas formas de cultura, sumamente respetables como deben ser. Esto nos va a llevar a que provoca la falta de una concepción como tal y es única en la situación de comunicación. Esta parte me quisiera detener un poco. En su momento les preguntaba yo, ¿de qué manera llevas a cabo la comunicación con alguna persona con capacidad diferente? Y aquí me detengo. ¿Has tenido tú la oportunidad de cuidar a una persona con unas creencias y religiones diferentes a la que totalmente estamos acostumbrados? ¿Cuántas veces has estado o de cierta manera te han dicho que no quieren que tú lo cuides porque tú eres hombre y ella es mujer, que prefiere a una mujer? Y no nada más por ser enfermera, no. También se observa en cuanto a atención médica se refiere. Hay religiones que no permiten que los hombres las toquen. Tiene que ser médico, más bien mujer médico. Entonces esta barrera es muy interesante. El 100% de quien cuida a estas personas con estas religiones específicas deben de ser 100% mujeres. Es una gran barrera, sin lugar a dudas. Y además, si esto no se lleva a cabo, por supuesto que está la pareja para que esto se lleve a cabo. Te lo comparto. Quizá tú no has tenido esta oportunidad. Y bueno, ¿qué otra barrera de comunicación tenemos para que se lleve a cabo una comunicación efectiva? La parte psicológica. ¿Sí? En esta situación surgen como consecuencia de las cuestiones psicológicas de los que se comunican, por ejemplo, el carácter, el temperamento, los intereses, el dominio de las habilidades para comunicarse. Qué interesante. Realmente esta parte es muy interesante. Causa de las particularidades psicológicas que se han formado entre los miembros. ¿A qué me refiero? Pues bueno, llámese hostilidad, desconfianza, rivalidad, qué cosa, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momento tú has estado en esta situación? Cuando cuidas a una persona enferma y tienes una parte hablando de barreras psicológicas, te enfrentas a ello. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Muy bien. Para cada uno de estos factores circunstanciales que los han ubicado o que los ubican como tal, ¿no? Hay posiciones, por supuesto, que son contradictorias o bien nos llevan a una situación en que se encuentran. Y pues bueno, hay quienes permiten o llevan a cabo otras investigaciones en busca de esto de barreras de comunicación efectiva. ¿De qué forma lo estamos realizando? ¿De qué manera nosotros, desde nuestra trinchera, ¿sí?, lo podemos llevar o bien ser parte de esta barrera de comunicación que no se lleva de manera efectiva? Sin embargo, no nada más de un solo, de una interrelación propiamente. Esta comunicación puede ser a nivel eh, nacional, mundial, donde tú gustes y mandes. Sin embargo, hay que buscar la forma de cómo disipar y cómo llevar a cabo nuestros cuidados enfermeros y totalmente quitar esto de barreras de comunicación. Te invito a que lo realices. Te invito a que veas
a que analices cada uno de estos puntos que te he compartido, ¿sí? Y no nada más llevar a cabo ciertos puntos específicos en su momento. Sí, sin lugar a dudas. Hay personas en donde tienen recursos o bienes o bien buscan la forma de cómo llevar a cabo esto, de cómo llevar, de cómo totalmente quitar esas barreras de comunicación. Algo interesante aquí que también quisiera compartirles, ¿no? Y entra dentro de esto de que es sociológico y psicológico, que son las barreras cognitivas, que son más complejas, sin lugar a duda, y además que se refieren al nivel de conocimiento que se tiene en el que escucha, ¿sí? Con el que pretende comunicar. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera lo hacemos? Es muy interesante verlo desde estos puntos de vista. Totalmente. Es interesante. Hay algo más aquí que me agradaría compartirles. ¿A qué se refiere esto de sociopsicológicas? No son más que las más difíciles en un momento dado de vencer y están determinadas por el esquema a que se referencia del sujeto, como cuáles, algunas ideas que no resultan válidas, o bien suponen directa o indirectamente a lo que se está aceptando en el proceso de comunicación. Más que nada lo que se está, la información que se está recibiendo, ¿sí? Por lo que se bloquea en cualquier nivel comunicativo. No se lleva a cabo la comunicación. No se lleva a cabo. Es interesante cuando no se está llevando a cabo esta comunicación y se busca en dónde, qué barrera es la que se está aquí oponiendo para que no tengamos una comunicación efectiva, positiva y bidireccional, como ya les compartí hace un rato. Hay barreras de manera personales también. Estas barreras, vaya, surgen, fíjense nada más, de las emociones humanas, los valores y además de los malos hábitos que se tiene de escucha, ya sea de un lado o sea del otro. ¿Sí? Los malos hábitos. Sí, se pueden presentar de una manera muy común en algunas situaciones del trabajo, del día a día, del cuidado directo de la persona enferma. Estas personas experimentan sentimientos personales, bueno, que pueden limitar la comunicación con otras situaciones, ¿sí? Y que, bueno, conlleva esto totalmente un detenimiento en cuanto a la comunicación que se está buscando. Ahora bien, comunicación en el entorno de salud. Desde un punto ético. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Sí? ¿Qué es lo que conlleva esta parte? Pues bueno, la comunicación debe permitir al hombre o bien a la persona enferma, ¿sí? No solo a relacionarse con con los demás, con su entorno, consigo mismo y con su entorno. Esto debe ser y viene desde diferentes épocas, no nada más de ahorita. ¿Sí? Viene desde hace muchísimo, en donde nosotros no conocíamos totalmente esto. Sin embargo, nos ha permitido llevar a cabo, ¿sí?, el buscar alternativas para llevar a cabo la comunicación dentro del entorno de salud, dentro del equipo interdisciplinario y totalmente para con la persona enferma. Pero ¿qué es lo que se hace en esta parte? ¿Qué es lo que se busca? ¿Sí? No tener límites o no crear límites inimaginables del conocimiento, de la práctica y del perfeccionalismo del desarrollo científico para poder nosotros comunicarnos. No es tan difícil, ¿o sí, estimado colega? Hoy día para ti la comunicación es compleja. Te invito a que lo revises. Realmente es compleja el momento en cómo tú, el cómo te estás comunicando, el por qué te estás comunicando, el para qué te estás comunicando. Es un proceso universal. La comunicación es un proceso universal. Sí, totalmente.
manifestado en todas y cada una de las facetas del ser humano. Imagínate, en todas. Es una necesidad, ya se las había compartido totalmente. ¿Sí? Es una necesidad de la vida humana y se rige desde los valores, las leyes, regulaciones donde actúa la persona y más la persona enferma. En nuestro día a día, en nuestro entorno de salud, en donde nosotros nos desenvolvemos o yo me desenvuelvo, es totalmente imprescindible mi papel y además la comunicación. La comunicación es una fuente inagotable de información. Si yo no me comunico, ¿cómo puedo obtener una buena valoración inicial de mi persona enferma? Definitivamente no cabría duda, ¿verdad? De esta manera, puedo modular la conducta, mis cuidados específicos, crear mi plan de acción, plan de cuidados para la persona enferma. Y además, esta fuente inagotable, ¿sí? Además me va a permitir obtener la personalidad que en un momento dado la persona enferma es a la que estoy cuidando. ¿Cuáles son sus valores? Y además ir más allá, todavía más allá. Esta fuente inagotable me puede dar todavía más del trabajo individual al cual yo estoy llevando a cabo, el trabajo en equipo o colectivo en algún momento que lo puedas referir así. Y lo puedo llevar más a la arista de enseñanza, acompañamiento, asesoramiento y ser además portavoz de los derechos y en las exigencias de deberes que se debe de realizar durante el cuidado de la persona enferma. Ve nada más hasta dónde llega, hasta dónde conlleva esta parte de la comunicación en el entorno de salud. Interesante. Además, esta parte me va a permitir obtener, formular hipótesis, ¿sí? Dentro de lo que yo conllevo, dentro de lo que yo estoy obteniendo de comunicación, de lo que obtengo de lo que me dice la persona enferma, ¿no? De lo que me expresa, de lo que refiere, sus necesidades, ¿no? Obtengo y además me expresa sus nuevos éxitos en cuanto a la curación que ella espera de mis cuidados, de la atención de cada uno de nosotros. Dentro de la interrelación como tal, es totalmente indispensable con otras áreas. Y en su momento alguien ya la había referido de esta forma. Qué interesante sería que se hicieran interconsultas de la parte de enfermería. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día ya existen y el personal de enfermería se ha empoderado de lo siguiente. Clínica de catéteres, ¿sí? ¿O me equivoco? Se han empoderado de lo que es el área de hemodiálisis. No me equivoco. Si hablamos de empoderamiento, tenemos mucho en donde nosotros nos podemos expresar como un profesional de enfermería altamente capacitado. Y con eso conlleva a crear interconsultas. Vaya, la comunicación se acerca y une a las personas, como en todo, de muchas diferentes maneras. Desde el cuidado directo a la persona enferma, ir buscando lo que es como tal, la enseñanza, capacitación, educación a esta persona enferma. ¿Qué más conlleva? Se busca y se obtiene su esencia y su carácter de esa persona enferma. Vea qué interesante.
Ahora bien, recuerde por favor no olvidar el que tiene, además de que tiene a la persona enferma, tiene el cuidado primario, tiene a la familia totalmente. ¿Y qué es lo que buscan ellos? ¿Qué es lo que busca la persona? Sí, nosotros lo vemos como procesos, lo vemos como protocolos. Todo esto nos lleva a un cuidado específico, a un proceso universal, si usted gusta así, que lo vamos a manifestar en todas y cada una de las facetas para que el ser humano recupere la salud y que se van a establecer como tal, de una manera apegada a cada una de las necesidades de las cuales hemos observado, se ha observado o ha referido la persona enferma. Sin olvidar totalmente sus valores, las leyes con que se rige y la regulación donde esa persona actúa en su entorno y para con los demás. Totalmente resulta muy imprescindible este papel como tal. Qué interesante. Ahora, cabría bien algunas preguntas. Aquí me cabrían algunas preguntas que hacerte, estimado colega. ¿Qué comunicar? ¿Qué comunicar a la persona enferma? ¿Qué comunicar a la persona enferma? ¿Cómo comunicarlo? ¿A quién comunicarlo? ¿En qué contexto debemos de llevar a cabo la comunicación? ¿Comunicar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Hay necesidad de la comunicación? Son algunas interrogantes que quizá tú ya las hayas contestado desde ya o desde antes. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos, sumamente cuidadosos. Me gustaría mucho que pusieras atención en esta parte. Hay algunos elementos que afectan la comunicación en esta triada: persona enferma, familia y equipo de salud. Observa muy bien y me gustó ponerla en primer lugar. No dedicar el tiempo necesario o suficiente. Sin lugar a dudas, muy probablemente tú me digas, el índice enfermera-paciente en un momento dado no me permite dedicarle el tiempo necesario para escuchar a una persona enferma o bien escuchar a un cuidador. Pero yo me pregunto, ¿en realidad es eso? ¿En realidad no tuviste 2 minutos de una escucha activa? 2 o 5 minutos. Hay quienes nos gusta estar ahí con el paciente, la persona enferma, y nos tardamos más de 10 minutos conversando, realizando una comunicación sumamente efectiva. Ahora bien, hay algunas partes en donde lo coloqué como el siguiente: no fomentar el respeto y la confianza mutua. Qué interesante expresión u observación. Si llevara a cabo esto, el que no fomente el respeto para con mi paciente enfermo o para con el cuidador, o mi misma persona, no le crea confianza, no le creo confianza. Y el tercer rubro, no escuchar. ¿Cuántas veces te encuentras realizando procedimientos y la persona quiere conversarte algo?
No digo que no sepas o no quieras. Sin embargo, voy a colocar algo aquí que quizá lo puedas utilizar en un momento dado. No lo escuché porque no me quería equivocar al administrar un medicamento y además era un medicamento de alto riesgo. ¿Será eso? ¿O lo convertimos a diferente forma? Permítame administrar su medicamento y en breve conversamos. Es una manera de modificar el no escuchar al solicitarle tiempo en cada uno de los procesos. ¿A qué se referirá esto entonces? Qué interesante cada uno de estos rubros. Yo creo que tú ya los has terminado de leer. Sin embargo, me gustaría que lo analizaras un poco más. No diseñar adecuadamente el mensaje o bien propiciar una mala transmisión. ¿Has escuchado esta siguiente frase de no es lo que dices, es cómo lo dices? Haz un alto en el camino. Revisa cómo dices las cosas, cómo las expresas y no nada más el hecho de la expresión verbal. Recuerda que la expresión corporal tiene un alto porcentaje en comunicación. ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Qué más partes de mi cuerpo estoy utilizando para poder expresarlo? ¿Estoy siendo congruente? No identificar las necesidades de la persona enferma y de los familiares o cuidador primario. No creo que esto te pase a ti, estimado colega. Yo creo que desde que llegas con tu persona enferma o tu cuidador primario, vas observando a las personas y a su entorno, cuáles son sus posibles necesidades y vas creando ya tu plan de cuidados. Esa ardilla va corriendo desde que tú vas caminando para con ellos. ¿O me equivoco? En el número 8, a veces, quizá de acuerdo contigo, no conozco todos los valores de esa persona enferma y de ese cuidador primario, pero no con esto quiero decirte que te estoy excusando o que me estoy excusando. No. Si de verdad te digo que si esa persona es 100% y está 100% a mi cuidado, eso me obliga a conocerlo más allá, a conocerlos más allá. Son mis clientes de salud. Y bueno, esto de la búsqueda de mecanismos o alternativas de solución, con esto te lleva como de la mano para realizar lo que es el plan de cuidados, después de que haces una valoración primaria. No humanidad. Hoy día no creo que tengamos eso. ¿O sí? ¿Será que todavía haya no humanidad? No en el personal de enfermería totalmente, sino en el equipo interdisciplinario. No creo que lo haya. Considero que observa a la persona desde el punto de vista de que yo soy una persona, a diferencia de que hay una pérdida significativa, que es la salud. Entonces, no creo que hoy día todavía encontremos eso de no humanidad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué has observado? ¿Qué piensas? ¿Qué aportas? Y ahora, lo que es la burocratización en el ejercicio profesional, ¿será que todavía esté eso presente? ¿Será que encontremos
Qué interesante es el número 11. Iatrogenias. No informar de manera adecuada. Aquí da cabida a lo que son los, ¿cómo se llaman? Los incidentes en donde, fíjate, hasta me cuesta trabajo recordar cómo le llamamos. ¿Por qué no informarlos de manera adecuada? ¿Por qué no hacer un alto y decir, ya me equivoqué? ¿Por qué no informarlo? Quizá la palabra temor haya estado en tu mente ahorita. Pero lejos de tener temor, es mejor informarlo de una manera adecuada y oportuna. Recuerda que cuando se crea una iatrogenia, se realiza una iatrogenia, ¿quién es el primero y el último al que le estamos causando ese problema? Esa es la persona enferma. Eventos centinela, eventos adversos, por mencionar algunos, ¿no? Y ya revisamos una parte de lo que es psicológico. ¿La recuerdas? Compártenos. ¿Has hecho alguna valoración? Ya lo sé, no soy el profesional indicado, pero hay algunos puntos en donde tú puedes observar y realizar una valoración psicológica de la persona enferma. Fíjate qué interesante. Es un todo. La persona enferma es un todo. ¿Sí? Ahora bien, no emitir mensajes y además ajustarlos a la personalidad o bien al destinatario. ¿Cuántas veces tenemos que modificar nuestra forma de expresión para poder llevar el mensaje y que sea comprendido? Muchas veces. ¿Sí? Y no es un elemento que afecta a la comunicación. Más bien es algo que nos gusta, que le gusta al personal de enfermería. Espero no equivocar. Y esta parte de no soporte técnico. ¿Qué es lo que necesitas para poder llevar a cabo la comunicación efectiva? Y pues bueno, hay quienes, y voy a hablar en plural, hay quienes nos apegamos a cumplir los reglamentos y normas internas políticas, ¿sí? Y con ello, quizás yo esté cubriendo un tanto de lo que es la comunicación directa para con la persona enferma y el cuidado primario. ¿Por qué lo manejo así? Porque muchas veces quiere ingresar un niño de 6 años a la terapia intensiva y yo expreso lo siguiente, la política no lo permite. Y con eso me detengo, no expreso más. No doy más información. Fíjate bien, me protejo, me cubro con esa política. Cuando en lugar de decirlo así, tendría que buscar otra forma de expresarlo. ¿Sí? De dar un mensaje asequible, ajustado a la personalidad del destinatario. Podemos encontrar más elementos, pero aquí te voy a comentar algunos, y más específicamente que van a depender del trabajador de la salud. Y obviamente afectan la comunicación, ¿sí? Y algunos vienen ya de los que hace rato revisamos. Tiempo necesario, respeto, confianza, ¿sí? Propiciar mala transmisión, utilizar signos que se refieren a experiencias comunes del trabajador, que totalmente la persona enferma y el cuidador no los comprenden. Y eso va unado también a lo que es emplear terminología médica, totalmente incomprensible. Identificar las necesidades y prioridades. Falta de gestión. Algo interesante. La palabra gestión
no solo es para los jefes. Si yo hablo de empoderamiento en el personal de salud, gestión debe de estar dentro del vocabulario de cada uno. Hacemos gestión todo el tiempo. Se lleva a cabo la palabra gestión y se realiza. Me gustaría muchísimo en un futuro que realmente esto de carecer de humanidad totalmente no exista. Esa expresión que no existiera, que no estuviera dentro de estos elementos que estén afectando la comunicación. Fíjate qué interesante. Nuevamente, es importante la comunicación entonces. Viene dentro de estos 6 puntos importantes a nivel mundial, creados por la Organización Mundial de la Salud. Y es el número 2, mejorar la comunicación efectiva entre profesionales. ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo la llevas a cabo? Totalmente aterrizándolo a lo que es un cuidado específico de enfermería. Cuidados enfermeros. ¿Qué tan importante entonces, repito? ¿Y qué tan compleja se lleva a cabo? Por no llevarse como tal. ¿Cuántas veces has estado en una situación en donde por no colocar el escucho, escribo, leo y confirmo, me encuentro en una situación que pongo en riesgo la vida de la persona enferma? Y además, me pongo en riesgo yo como profesional de la salud. ¿Por qué entonces tendría que existir todo esto? Si realmente, y si tan fácil fuera una comunicación efectiva, ¿por qué entonces tendríamos que caer en que se lleven a cabo todos estos puntos creados como metas internacionales por un organismo a nivel mundial? Me gustaría leer esto, extraído de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate nada más, los errores de medicación pueden producirse porque los profesionales sanitarios estén cansados, porque sobre o falte personal, porque se haya impartido una mala información, mala comunicación, o porque se haya comunicado una información incorrecta a la persona enferma. Y ese es un ejemplo. Qué interesante entonces. Da respuesta a la pregunta que se encuentra en la parte superior. ¿Qué tan importante es la comunicación? Yo creo que sí. Vayamos entonces, ¿cuáles serían entonces los elementos para una comunicación efectiva? Crear un ambiente propicio para dar esa comunicación bidireccional. Asegurar que haya sido comprendida por quien está ahí. Sin embargo, hoy día no tenemos esos espacios para crear un ambiente específico. O sí tenemos espacios, o lo creamos nosotros. Fíjese nada más, el porte y el aspecto del personal tienen algo que ver con la comunicación efectiva. Y para que esa persona esté atenta a lo que yo le estoy comunicando. Cortesía y gentileza. ¿Recuerdan hace rato lo que les decía? No es lo que me dices, es cómo me lo dices. No es lo que digo, es cómo lo digo. Todo esto me lleva a una seguridad. Me lleva a crear seguridad en lo que estoy comunicando. Totalmente con la persona enferma. Y no lo olvides, por favor. La comunicación verbal tiene un porcentaje y la comunicación corporal tiene otro porcentaje. Simplemente hay que ser congruentes. Hay más elementos que buscamos.
muchísimos más elementos y seguimos buscando, revisando. ¿Sí? Observa algo aquí. Hemos mencionado, o se ha mencionado, la psicología. Cuando tú te encuentras ante una situación de riesgo, se activa la defensa psicológica. Y si yo digo que la persona enferma está en duelo por una pérdida significativa, que es la salud, está en defensa psicológica. No está en contra de ti, no está en contra de nadie. Está en contra de lo que está perdiendo, de lo que perdió. Solo te invito a que lo valores, lo revises, lo interpretes de otra forma. No es agresiva esa persona. Es una manera de comunicarte sus inquietudes. ¿Qué otros elementos regulan la comunicación? Y esto va para el personal interdisciplinario. No quiero referirme a esto específico o hacer dividendos, no, dividir a nadie, no. Nivel técnico profesional, no. Hoy día para mí, Guadalupe Carrillo, todos y cada uno de ustedes son mis colegas de enfermería. Porque ante todos los títulos que tengas, para empezar, eres enfermera. ¿Qué otros elementos pueden regular esta comunicación? Puede ser, es como pregunta, puede ser las actividades laborales según los perfiles de especialización. Las competencias específicas que en algún momento adquirimos cuando nos vamos desarrollando, ¿sí? Por especialidades. Viene el empoderamiento luego entonces, autoridad y poder de decisión. Esto lo adquiero por todos y cada uno de los conocimientos que yo prefiero. ¿Sí? Mi nivel de relaciones interpersonales va creciendo y lo verán al ratito. Me va creando una personalidad y una afectividad. Sí, por supuesto. Esto me va a ayudar a regular la comunicación, primero en mi persona y después para con los demás, porque es lo que voy adquiriendo día a día. ¿Sí? Va creando en mí habilidades comunicativas. Las competencias generales y específicas, ¿quién la conoce? Hoy día ella es directora de un hospital del ISSSTE. El personal de enfermería cada día se va empoderando más con estos elementos que regulan la comunicación y con ello se va acrecentando aún más su presencia. Sin importar en dónde se encuentra. Local, nacional e internacional. Hay mucho más allá de lo que el personal de enfermería puede ir empoderándose. Si ustedes echan un vistazo en lo que refiere a estos equipos de respuesta rápida, 100% son liderados por el personal de enfermería, enfocados totalmente a identificar cualquier alteración hemodinámica que pudiera llevar, que no lleva, porque se tiene que limitar en el momento, a esa persona enferma a que se agrave de manera hemodinámica, de que regrese a un área de terapia intensiva o bien de que sufra un paro cardiorrespiratorio o algo más allá, la muerte. Estos equipos de respuesta rápida liderados por enfermería, repito, no son más que identificar signos y síntomas que dentro de las 6 u 8 horas pudieran alterarse. Y díganme ustedes, ¿se requiere de esto, de una capacitación específica? Muy probablemente sí. Sin embargo, los signos y síntomas van sumamente apegados
a la toma de signos vitales, entre otros signos y síntomas, por supuesto. ¿Qué más conlleva lo que es el empoderamiento de enfermería? ¿Qué más conlleva lo que es la comunicación? Y por medio de la comunicación, la enfermera o el personal de enfermería o el equipo interdisciplinario, ¿sí?, se empodera. Y además, este tipo de herramientas que le presento, creados totalmente para mejorar una comunicación efectiva en pro y para la persona enferma. Herramienta de SBAR. Enlace de turno. ¿Cómo lo realizas hoy día? Esta es una propuesta. Pero como todo, el temor al cambio, la oposición al cambio, crea inquietudes. Sin embargo, esta herramienta es sumamente práctica. Y si revisamos la comunicación en ella con el SBAR, da mucha información efectiva, oportuna y en un tiempo menor. Es cuestión de llevarlo, aterrizarlo de una manera, tropicalizarlo en cada una de las instituciones o bien en el área en donde te encuentres. No, estimado colega, no es un documento más que hay que llenar. No, 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 no. Es una herramienta sumamente de comunicación. Que si gusta se puede hacer ¿cómo se dice? Como un machote, en donde tú puedas colocar, y dependiendo qué es lo que te pide cada una de esas, del SBAT, de la herramienta SBAT, puedes ir delimitando qué es lo que vas a comunicar en el enlace de tu. Y si te das cuenta realmente, es muy poco. Pero en sí, es demasiada comunicación que estás realizando de la persona enferma, que estás llevando a cabo en el enlace de tu. ¿Cuándo realizar la técnica SBAT? No nada más en el enlace de turno. Es cuando trasladas a la persona enferma de la habitación a un estudio. Es cuando tú vas a comunicarle al médico que tuvo una alteración o bien estás activando el equipo de respuesta rápida. Fíjate entonces hasta dónde lleva la comunicación con esta herramienta SBAT. No nada más es para el personal de enfermería, es para el equipo interdisciplinario, como bien lo dicen. Entonces, aquí, ¿qué crees? Que te estás empoderando todavía más en cuanto a esa herramienta. ¿Por qué me refiero a eso? Porque entonces tendrías que comunicarle a los médicos, al equipo de médicos, que conozca esta herramienta. Y no nada más decir, está hipertenso. Interesante. Ahora bien, hace rato les comentaba, si en el aquí y en el ahora, o de aquí hacia adelante, pudiéramos realmente observar esta parte de cuidado humanizado, totalmente por medio de la comunicación, ¿sí? Como nos los piden aquí, en estos 8 rubros, que es comunicación, mejorar la comunicación paciente, familia y profesionales. Hay muchas formas de hacerlo. Y no necesitamos, como personal de enfermería, ¿sí?, que alguien nos diga cómo. ¿Por qué te lo digo, colega? Porque tú lo haces. Tú llevas a cabo una comunicación efectiva, humanizada a la persona enferma. No lo dudo. Y además, ¿qué crees? Que no te has dado cuenta, que sí lo haces, que sí te comunicas de una manera humanizada, que sí lo haces.
Podemos revisar cada uno de los tips para llevar a cabo una comunicación efectiva o prestar un servicio más humanizado. Podemos adentrarnos en toda esta parte, en buscar cómo crear el cuidado humanizado. ¿Recuerdas hace rato que te decía que la comunicación corporal dice más allá que la expresión verbal? Sí, no me equivoqué. Dije bien, comunicación corporal y expresión verbal. Porque a veces lo que yo comunico con el cuerpo es mucho. Y a veces, o más bien, hoy día, la persona enferma lo que ve es mi expresión de los ojos. No ve más allá. ¿O me equivoco? Cuando nos dice comunicación clara y uso adecuado de las palabras, fíjate muy bien. Yo a esto le agregaría más el tono de voz. ¿Has estado presente cuando alguien grita y la otra persona grita? ¿Has estado presente? ¿Se lleva a cabo ahí una comunicación? ¿O simplemente es a ver quién grita más? Sin embargo, inténtalo. Cuando alguien grita, disminuye tú. Si es que estás tú en esa situación, disminuye tú tu tono de voz. Observa cómo reacciona la otra persona. Espero que no te pase lo que a mí. A mí me dijeron, no me hable así. Yo no estoy loco para que me hable así. Yo espero que a ti no te digan eso, estimado. Si alguien te grita, tú disminuye tu tono de voz. Y observarás cosas muy interesantes. Sí, vas a demostrar tu control de emociones. Y en una comunicación efectiva, esto también es muy importante. En un cuidado humanizado, esto es totalmente importante. Si yo no estoy equilibrada, ¿cómo puedo yo cuidar a alguien? Y me refiero a equilibrada no nada más de mis emociones, en muchos puntos de vista. Porque, ¿qué crees? Que si en este momento alguien me platica que tiene situaciones económicas y yo ese punto no lo tengo equilibrado, me voy a proyectar con esa persona. Fíjate qué interesante. Y entonces yo no voy a estar hablando con la persona, voy a estar hablando conmigo misma. Y en lugar de ayudar, de acompañar, puedo hacer todo lo contrario. Esta otra parte, en cuanto a la comunicación, de manera humanizada, se refiere y es un aporte también de enfermería. Cuando entres con la persona enferma, sin importar si está totalmente despierta o sueño inducido, por favor, saluda. En la medida de lo posible, haz contacto visual. Sonríe con los ojos. Salúdalo y dile su nombre y apellido. Preséntate. Di tu nombre completo. ¿Sí? El puesto que tienes. Y lo importante e interesante de aquí es, hazlo con la compañera que te está entregando, con la compañera que te va a recibir.
Preséntate y preséntala a la o al compañero. Di el horario en que estás o en que vas a estar. Dale el tiempo necesario. Explícale qué procedimientos, cuidados vas a realizar durante el turno en que te encuentras con él. Y o bien, si va a ir a algún estudio, si va a ir alguien del equipo interdisciplinario a tomarle muestras, a tomar electro, por ejemplo. Exprésale todo eso, comunícale toda esa parte. Por favor, exprésale, explícale paso a paso, con lenguaje comprensible. Y date tiempo de resolverle todas y cada una de sus dudas. No solo es la persona enferma. Hoy día ya está el cuidador con ellos. Y por último, agradece. Dale las gracias por haberlo cuidado. Dime tú, colega, abarcamos comunicación, empoderamiento y humanismo. Abarcamos todo esto. ¿Qué es lo que falta aquí? Siempre les pido y les recuerdo, sin importar de dónde eres egresado, y recordar que yo fui la que elegí esta profesión, que yo fui la que elegí el lugar en donde me encuentro laborando. Debo de dar el cuidado humanizado, hoy y siempre, con una sonrisa cordial. Mostrar parte de mi rostro, por supuesto. Esto debo de proporcionarlo a quien espera mi atención y cuidado, con una excelente actitud, tolerante, ser fuente de respeto para mi persona primero y para con los demás. Paciencia, acompañamiento, ayuda. Y ya casi para terminar. Si una enfermera se niega a ayudar a una persona enferma porque no es asunto de ella, porque no le toca, entonces debo decir que la enfermería no es su vocación. Florence Nightingale. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Muchísimas gracias por ser un ser humano diferente, que cuida a otro ser humano y que además está enfermo.